En esta pregunta nos dicen encuentre la distancia entre las armaduras del condensador plano, sabiendo que una carga negativa de -2 por 10 a la menos 12 coulomb y una masa de 4 por 10 a la menos 10 kilogramos no se desvía cuando pasa entre las armaduras. Y ojo, nos dicen que la aceleración de la gravedad en el lugar es 10 metros por segundo al cuadrado. Normalmente, en preguntas del tipo de electrostática del movimiento de partículas cargadas, se suele despreciar el efecto gravitatorio, pero aquí parece no ser el caso, puesto que me dan el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente ponerme a analizar la parte del movimiento de la partícula en el interior de ese capacitor, ¿ya? Ese capacitor simplemente son dos placas paralelas, ¿ya? Que se cargan con signos opuestos al estar conectados a esta batería. Una se va a cargar de manera positiva, otra se va a cargar de manera negativa, y lo que va a aparecer entre ellos es un campo eléctrico que siempre va a ir dirigido de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. Va dirigido hacia abajo. Y a lo largo de todo ese espacio, de acuerdo, que hay entre las armaduras. Así estaría dirigido ese campo eléctrico. Este campo eléctrico se suele considerar constante cuando las armaduras están muy cercanas una de la otra, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cuando la distancia D es muy chiquitita en comparación con las otras dimensiones que tiene la placa, o sea, su largo, su ancho, esas cosas. Muy bien, así se considera normalmente a nivel pre. Este campo eléctrico obviamente ejerce una fuerza sobre esa partícula, fuerza que las vamos a ir dibujando acá en un diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Pero voy a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre tal como hemos venido haciéndolo, ¿no? Lo primero que hacemos es dibujar el peso dirigido hacia abajo y se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Algunos le llaman fuerza de gravedad, no pasa nada, se le llama peso, ¿de acuerdo? Llámale como tú quieras, no te hagas bolas. Ahora estaría la fuerza eléctrica. Si la carga fuera positiva, la fuerza eléctrica estaría en la misma dirección que el campo eléctrico, es decir, dirigido hacia abajo. Pero en este caso la carga es negativa. Entonces, la fuerza eléctrica va a estar dirigida hacia arriba. Es evidente que tiene que ser negativa la carga, ¿no? ¿Para qué? Para que el campo eléctrico le ejerza la fuerza en sentido contrario a él. Además, te puedes dar cuenta que la fuerza eléctrica va a estar dirigida hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque esta placa positiva a esta carga negativa lo va a atraer. Y esta carga negativa, o esta placa negativa, a la carga negativa la va a repeler. O sea, las dos empujan hacia arriba, ¿no? Hacia arriba va a estar el valor de la fuerza eléctrica. Bien, ahora, ¿qué cosa más es lo que voy a hacer? Algo bien simple. La fuerza eléctrica es igual a la intensidad de campo eléctrico, al valor de la intensidad, por el valor de la carga. El valor de la carga que tiene esa partícula. Si yo quisiera que ella avance en línea recta y sin desviarse, no se desvía, dice, es evidente lo que tiene que pasar. Estas dos fuerzas tienen que ser numéricamente iguales. Es decir, E por Q tiene que tener el mismo valor que mg. Ahora, ¿cómo determino yo E a partir de esta relación? Aquí es donde vamos a hacer una jugada. Vamos a multiplicar a ambos lados de esta expresión, vamos a multiplicarle por D. Ah, perdón, me piden D, ¿no? Me están pidiendo D. Yo estoy diciendo que D es lo que me piden. Al multiplicar por D a ambos lados de la ecuación, vamos a tener una cosa muy interesante. E por D es el campo eléctrico por la distancia de separación entre estas dos placas. Hay una propiedad muy interesante de los campos eléctricos constantes. Cuando yo tengo un campo eléctrico constante como este, que se representa por líneas paralelas, líneas rectas paralelas y separadas o igualmente distanciadas, la diferencia de potencial entre dos líneas que la cortan perpendicularmente, se llaman líneas equipotenciales, siempre es igual a E por D. ¿Aprecias que este dibujo está aquí, solamente que está así volteado? Mira, es exactamente lo mismo. Claro, Pedro, sí lo veo. Este es como si fuera la placa que está aquí y este es como si fuera la placa que está acá. Y es más, D sería esto. Pero con eso tengo la diferencia de potencial entre esas dos placas. Pero, ¿de qué me va a servir eso, Pedro? Es que la diferencia de potencial es dato. ¿Cómo? Claro, mira, la diferencia de potencial entre estas dos placas es justo la diferencia de potencial que está ofreciendo esta batería. Si esta batería es de 400 volt, significa que la diferencia de potencial entre esta placa y la de acá vale 400 volt. Ah, entonces este E por D, como ya sé que es la diferencia de potencial, este E por D vendría a ser los 400 volt. Claro, esto multiplicado por Q sería igual a mg por D. Pero como yo estoy interesado en determinar la distancia, obviamente pues me conviene a la distancia dejarla pues, digamos, allá solita, ¿no? ¿Sí? Separarla del resto. Entonces lo que voy a hacer es agarrar este mg y mandarlo hacia acá abajo. ¿Ok? Rebobinamos nuevamente. El E por Q era igual a mg. Multipliqué por D a ambos lados y E por D resultó ser la diferencia de potencial, que era igual al voltaje que ofrece esa batería. Entonces este E por D lo he reemplazado por el voltaje, la carga Q, y acá el mg. Y de ahí solamente sería cuestión de ponernos a operar, reemplazar datos y operar. El voltaje vale 400 volt, la carga en valor vale 2 por 10 a la menos 12. Yo no suelo colocar las unidades en las operaciones, ¿de acuerdo? Porque a mí en particular me suelen pues abrumar y por ahí como que se me puede ir algo, ¿no? Pero lo que sí hago es tener mucho cuidado al momento de reemplazar los valores en la ecuación. Lo reemplazo siempre en unidades del sistema internacional. La masa, 4 por 10 a la menos 10 kilogramos, perdón, y la gravedad vale 10 metros por 10 metros nada más, ¿no? Y esto de acá sería igual 10 metros por segundo al cuadrado, perdón. Y esto de acá sería igual a la distancia. Ahora sí, solamente sería cuestión de operar. Mira, ve, dos bolitas, que es como un 100, con este 10 a la menos 12 hacen 10 a la menos 10. Y justo abajo tengo 10 a la menos 10. Así que todo eso se elimina.
el 4 que está acá y el 4 que está acá también se elimina. Me quedaría 2 entre 10. Así es que el D solamente sería 0,2 metros. Y esa sería la respuesta a esta pregunta.